para engañar a las personas. Si nosotros necesitamos un punto de apoyo, podemos tomar las escrituras, la revelación de Dios, como la palabra de Dios, que Dios se está revelando para que nosotros le conozcamos. Tenemos que este libro, la Biblia, es importante como un registro escrito de la palabra de Dios. Dios ha hablado, Dios siempre ha hablado a lo largo de la historia y ha ordenado que su palabra se quede registrada. Y en un periodo de la historia, por 2000 años, más de 40 autores distintos en diferentes partes del mundo, en el norte de África, en Medio Oriente, Europa, recibieron la revelación de Dios, hombres comunes y corrientes, hombres de diferentes trasfondos culturales y de diferentes trasfondos de trabajos, escribieron esta palabra. El que escribe esta palabra de Apocalipsis en un principio fue un pescador, que Jesús lo llamó cuando estaba junto al mar de Galilea, a él y a su hermano, hijos de Zebedeo, su hermano Jacobo. Entonces, el anciano Juan nos deja el último libro escrito alrededor del año 90 después de Cristo, y es la evidencia de que tenemos un libro donde Dios se ha revelado. No podemos conocer a Dios a menos de que Él se revele. Y a lo largo de toda la historia, la providencia divina va marcando la palabra, guardándola de corrupción y guardándola de destrucción. Por muchas generaciones, el Antiguo Testamento quiso ser borrado, Dios lo preservó y hay evidencias de esa preservación. El Nuevo Testamento tiene más de 14,000 manuscritos antiguos, evidencia de que este libro fue escrito y fue copiado de una persona a otra y llegó a tal grado la evidencia que si queremos encontrar lo que originalmente fue escrito, encontraremos las palabras originales por la evidencia histórica y arqueológica. Entonces la palabra que tenemos aquí es confiable, por eso dice escribe, y quedó el registro escrito para que nosotros en el siglo XXI tengamos la evidencia de que Dios está hablando y quiere darnos a conocer su palabra. Y vamos a la siguiente diapositiva. La evidencia que vemos entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso en el siglo I era la ciudad más importante de la provincia de Asia Menor. En la época en que el apóstol Juan escribe Apocalipsis, tiene 250,000 habitantes. No es una ciudad pequeña, es una ciudad grande, es una ciudad cosmopolita. De hecho, tiene una excelente ubicación. Fue un centro comercial, fue un centro bancario también y fue un centro turístico. La gente llegaba a Éfeso de todas las partes del mundo conocido. Encontrábamos gente del norte de África, de Medio Oriente, judíos, gente que venía de Grecia, se encontraban allí. Y de hecho, encontramos una de las 7 maravillas del mundo antiguo en Éfeso. Es el templo de Artemisa o Diana, Diana de los Efesios. Ustedes pueden ver por qué era tan evidente. La diosa Diana o la diosa Artemisa aparece ahí con muchos senos. Es una estatua que tiene muchos pechos. Y ellos pensaban que esa diosa los amamantaba. Era una diosa madre y el centro era un centro religioso. La gente hacía peregrinaciones a Éfeso pidiendo milagros, haciendo votos. De hecho, había prostitución ritual. La forma de adoración es que habían prostitutas y prostitutos en ese área del templo con el propósito de pedir el favor de la diosa o de ganar el favor de la diosa con alguna petición que hiciera. De ahí nace la iglesia de Éfeso. En el año, si nosotros hacemos una cronología de Éfeso, en el año 52, Pablo visita por primera vez la ciudad de Éfeso. Y después visita en el año 55 y ahí se establece una iglesia. Cuando la iglesia se establece ahí, hay alboroto porque los
Las personas que vendían estatuillas de la diosa Diana se vieron amenazados por el evangelio. Estos que daban de cabeza al mundo llegaron a Éfeso y todos los artesanos plateros llegaron y querían linchar a Pablo. Aún a pesar de toda esa oposición, la iglesia de Éfeso creció. En el año 55, entonces vemos, o sea, ya casi 20 años después de la muerte de Cristo, Pablo establece una iglesia y por 2 años en la escuela de un tal Tirano, leemos en Hechos, empezó a enseñar por 2 años y la iglesia de Éfeso fue creciendo. Esta es la evidencia arqueológica. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver las ruinas. Si tú quieres hacer un tour a Grecia, tú puedes visitar el día de hoy las ruinas de Éfeso. Puedes encontrar ahí la basílica que Justiniano en el siglo VI construyó, evidencia arqueológica del establecimiento de la iglesia cristiana después de varios siglos en esa ciudad. Entonces, al acercarnos al libro de Apocalipsis, no lo vemos como un libro mitológico lleno de leyendas, sino lo vemos como un libro histórico, un libro que tiene evidencia escrita y podemos ir a los lugares y encontrar la evidencia histórica y la evidencia arqueológica. ¿Es confiable la Biblia? Sí. ¿Es palabra de Dios la Biblia? Sí. De principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, es Dios hablando y Dios revelándose. Entonces, ya que tenemos esta primera evidencia, nos vamos a la evidencia número 2. Aváncele en la diapositiva. La evidencia 2 es que surge una nueva comunidad, la iglesia. Por eso dice aquí en el capítulo número 2 de Apocalipsis, dice esta palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aquí nos surgen dos preguntas: la iglesia y el ángel. Entonces, cuando dice ángel, podemos pensar en 3 connotaciones de la palabra ángel. La primera connotación podría ser un ser celestial. La segunda connotación podría ser el espíritu o la actitud de alguien, el ángel de alguien como su actitud de una persona o de una comunidad. Pero en el sentido llano de la palabra ángel significa mensajero. O sea, otra palabra que podríamos haber usado para traducir ángel es mensajero. Acuérdese que la palabra evangelio se compone de esas 2 raíces griegas: eu, de buenas, y angelos, que es noticia. Entonces, buena noticia o buen mensaje. Así que un ángel es un mensajero. Por eso el título de la conferencia de esta tarde es Carta a una iglesia y a su pastor. Entonces, la primera, no podemos pensar que el apóstol Juan le escribe a un ángel, a un ser celestial, para que ese ser celestial vaya y les dé el mensaje. No. El apóstol Juan escribe un rollo en un papiro, en un pergamino, y se la manda a través de un mensajero. Quizá pudo haber sido un mensaje clandestino que sale de la isla de Patmos y llega a cada una de las iglesias del circuito de Asia Menor a través de mensajeros de carne y hueso que ellos podían ver y oír. Eran los representantes. Este representante nos muestra que Dios estableció un liderazgo en las iglesias locales. Eran líderes puestos como mensajeros. Ahora, el mensajero no tiene un mensaje nuevo. Este es un mensaje profético, pero a veces pensamos que cuando decimos mensaje profético es una revelación nueva, como un vidente, como un adivino, pero no. Ustedes pueden ver que Westcott and Hort, un estudioso del Antiguo Testamento y de la Biblia, dice que el Apocalipsis tiene más de 400 referencias al Antiguo Testamento. Así que el mensaje de Apocalipsis no es nuevo, es un mensaje antiguo que se refresca para aquella gente que escucha en Asia Menor. Es el recordatorio de todas las promesas del Antiguo Testamento. Así que el profeta
No tiene un mensaje nuevo o una revelación nueva diciendo, esta es la nueva revelación, vamos a quitar la anterior. No, está complementando y afirmando. Así que este mensajero no tiene un mensaje nuevo, sino el mensaje antiguo, porque ese es el propósito de un profeta. El profeta es llevar a las personas a la ley de Dios, al mensaje de Dios, no inventar mensajes nuevos. Y aquí vemos que Guillermo Hendrickson, leyendo ese libro de Más que Vencedores, dice que si Westcott and Hort encontraron 400 evidencias del Antiguo Testamento, si tú te pones a estudiar minuciosamente, vas a sobrepasar ese número. Es decir, el Apocalipsis tiene muchas imágenes y cuadros del Antiguo Testamento, más de 400. Sería una buena tarea para nosotros hacer esa investigación de ver cuántas referencias del Antiguo Testamento tiene el libro de Apocalipsis. Vamos a la palabra iglesia ahora. La palabra iglesia es donde surge la comunidad. Déjale en la anterior, por favor. Gracias. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra iglesia viene de dos raíces griegas que es ekaleo, eclesia. Y solamente se transliteró, ¿sí? En griego al español, iglesia, eclesia. Y significa llamar a una asamblea, convocar. Es una convocación. Y recuerde el trabajo, el ministerio de Jesús, cuando llegó junto a los pescadores ahí en el mar de Galilea. Dice que viendo a los pescadores, los llamó. En Mateo capítulo 9 encontramos el llamamiento de Mateo. Jesús se acerca a Mateo y le dice, sígueme. No requirió un gran sermón, un gran estudio, una gran retórica, simplemente le dice, sígueme. Entonces lo que está haciendo Jesús con sus discípulos es llamándolos. Y al llamarlos, la iglesia se convierte en aquellos que son llamados, la comunidad de los llamados por Jesucristo. Así que la palabra iglesia para nosotros no significa un edificio. Y hoy más que nunca en tiempos de coronavirus, sabemos que iglesia es más que un edificio. La iglesia es la comunidad de Cristo dispersada en todas las áreas, en todas las comunidades, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, dando testimonio de Jesucristo. Esa es la palabra iglesia. Por más de 300 años, los cristianos vivieron sin templos. Se reunían junto al río, se reunían en el salón de alguien, se reunían en la sala de una casa. Y ahora lo que Dios ha hecho parece que es regresarnos a ese tiempo de la iglesia primitiva, que por 300 años, ya después del edicto de Milán, en donde el emperador Constantino dice que, bueno, vamos a hacer legal el cristianismo y se redujo la persecución, pues la iglesia empezó a construir edificios. Pero por tres siglos no hubo edificios, porque entendían los cristianos del siglo I que ellos eran el templo de Dios, que sus familias eran el santuario donde Dios habitaba. Así que a esa iglesia es a la que le habla el Señor en este libro. Entonces la iglesia es como un cuerpo, es el cuerpo de creyentes. Esto nos lleva a la evidencia número 2. Ya vimos la evidencia 1, evidencia histórica y arqueológica. La evidencia 2 la vamos a llamar evidencia eclesiológica del nacimiento de la comunidad de la iglesia. Y ahora vamos a la número 3. Avanzamos en la diapositiva y es la evidencia cristológica. Hay una tentación muy grande con el libro de Apocalipsis. La tentación de encontrar la clave de interpretación y encontrar misterios ocultos. Este libro ha sido conocido para infundir terror, para infundir esa imaginación de los productores de Hollywood. Y se enfatizan nombres surgidos de este libro, el Armagedón, el 666, el número de la bestia, la sensacional aparición del dragón escarlata, de una mujer voluptuosa sentada sobre ese dragón, la gran prostituta. Se buscan claves para descubrir si Gog y Magog son Rusia, Turquía o
son los ejércitos árabes impidiendo que se establezca el pueblo de Israel. Eh, Estamos buscando a veces si en este lugar encontramos eh, algunas profecías que se puedan parecer a las profecías de Nostradamus. Buscamos el sensacional rapto secreto y la clave de los 1000 años y nos olvidamos de este punto número 3, la evidencia cristológica. Amigos, muchos leen, dice Juan Stam, el Apocalipsis de manera bestiacéntrica. El centro del universo es la bestia, aquella bestia como un sistema Illuminati que la gente trata de resolver, tratando de manipular todo, incluso hasta el coronavirus. Vienen personas y dicen, pastor, el coronavirus es un invento de Donald Trump, de los chinos, y empezamos a tratar de encontrar respuestas de teorías de conspiración en todo lo que está pasando y nos perdemos en una maraña de información. No sé si te ha pasado de que tu celular está lleno de información de un hospital, de un médico, de que te hagas gárgaras con sal, de 1000 cosas y que ya no sabes qué hacer. Amigos, yo creo que al regresar a Apocalipsis, el Señor quiere darnos a través de esta evidencia cristológica que el centro del universo, el centro de la historia, no es la bestia, no es el falso profeta, no es resolver cuánto van a ser los 1000 años, no es resolver a Gog y a Magog y el anticristo. Vamos a decir que el Apocalipsis es cristocéntrico. Ahí en su lugar, acompáñame con la Biblia en Apocalipsis 1:17. Por favor, abra la Biblia. Vamos a ver, a dejar que esta Biblia nos apabulle, que nos dé de puñetazos y nos deja de pensar en coronavirus, deja de pensar en teorías de conspiración y ve qué ocurre aquí en este versículo número 17 del capítulo 1. Y acompáñame a leer y déjame que te lea aquí en la versión Reina Valera. Cuando le vi, está hablando el autor de Apocalipsis, Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¡Wow! Mire, no está hablando de la bestia, no está hablando, ya resolví el problema, quién inventó el coronavirus y si el gobierno nos está mintiendo, ¿no? Está describiendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, de manera gloriosa. No es un bebé en un pesebre. No es una persona aparentemente derrotada en una cruz o muerta inerme, envuelta en un sudario. Está hablando de Cristo. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, dice el verso 12. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, su vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Y así hace la descripción. ¿Y cuál es el efecto que produce la visión del Hijo del Hombre? En Juan, cuando le vi, caí como muerto. Lo que lo apabulló no fueron las noticias de que el emperador gobernaba, de que el emperador lo iba a mandar al exilio, de que iba a estar viviendo en una isla inhabitada en Patmos por muchos años. Lo que lo pasmó a él, lo que lo fulminó y cayó postrado ante tierra, fue ver al Hijo del Hombre. Amigos, la evidencia más grande del libro de Apocalipsis es encontrar a Jesús ahí. Encontrarlo. Por eso dice en el versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo mismo. Cuando dice que tiene las estrellas en su diestra, dice que los pastores mensajeros de estas iglesias están en su mano. Y los candeleros está siendo una imagen del Antiguo Testamento en donde la menora que el candelabro de 7 brazos que iluminaba el tabernáculo ya no es uno, sino son 7 iluminando iluminando el mundo, y es la iglesia de Jesucristo. Y Él se pasea en medio de los candeleros de oro porque Él es rey, porque Él es el Cristo viviente, el que venció a la muerte.
el león de la tribu de Judá. Entonces aquí encontramos la tercera evidencia de esta carta de Éfeso para nosotros, una evidencia que puede traer paz y gozo en medio de una pandemia y que va a traer paz y gozo cuando no haya un plato de comida en tu casa, cuando tu cajero automático te diga que se te acabaron tus fondos, cuando tu refrigerador esté vacío, vas a encontrar paz y gozo porque Cristo reina. Él se pasea entre los candeleros. Las estrellas están en su mano. Así se identifica con la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Ya he estado adelantándole ahí en el punto número 3. Es la victoria de Cristo. Cuando leas este libro, vas a ver desde el capítulo 1 hasta el final que Cristo vence. Cristo es vencedor, es victorioso, es poderoso. Aparentemente la iglesia puede perder, puede aparentemente ser derrotada por estas fuerzas, estas fuerzas caóticas que están destruyendo al mundo, el pecado, la enfermedad, las guerras, la muerte, los cataclismos, gobiernos malvados, manipulados por fuerzas espirituales satánicas. Puede aparentemente, dice Hendrickson, la intención del Apocalipsis es la de mostrarle al lector que las cosas no son como parecen. Describe siempre a Cristo como vencedor. Este es el punto que más me gusta de este pasaje que nos toca de Efesios, de la carta de Apocalipsis a Éfeso. Ahora vamos a la evidencia número 4. Esa es la evidencia pastoral. Ahora llega esta. Permítame un segundo, se me acabó la pila. Ok. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí. Escuchamos, Alex, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Alex. Ok. Escuchamos. Se le acabó la pila a mi Bluetooth. Está bien. Ok. La evidencia pastoral. Vamos al versículo número a la iglesia, donde dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dicen que se escucha mejor. Sí, este Bluetooth ya no lo vuelvo a usar. Okay. Gracias. Yo tengo una pregunta respecto a este versículo que es muy famoso entre los círculos evangélicos, el primer amor. Yo les pregunto, ¿el primer amor es un evento o el primer amor es una persona? Ahí pongan ahí sus comentarios en el chat. No, pues yo pienso que el primer amor es un evento. Porque a veces decimos de las personas que llegan a Cristo, están entusiasmadas con Jesús y los vemos evangelizando, los vemos testificando, los vemos gozosos en la iglesia y decimos, ya se le va a pasar, es su primer amor. ¿Alguna vez lo has dicho? ¿Alguna vez has tenido ese concepto erróneo? Ya veo ahí sus comentarios. Gracias por sus comentarios. Entonces, el primer amor es un evento. Es el evento donde tú conoces a Jesucristo, o el primer amor es una persona y es Jesucristo mismo. Y déjame ilustrarlo con un personaje muy conocido. En la siguiente diapositiva, si me la presentas, por favor. El progreso del peregrino con Juan Bunyan. Algunos habrán leído, y si no han leído, dice R.C. Sproul, vergüenza para ti si no lo has leído. ¿Sí? Shame on you, dice. El progreso del peregrino nos narra la historia de Cristiano. Cristiano sale de la ciudad de la destrucción y lleva un bulto sobre sus hombros. Va buscando cómo deshacerse de ese bulto y un evangelista le dice, tienes que encontrar la cruz de Cristo. Y el evangelista lo guía hasta la puerta estrecha donde va a encontrar la cruz de Cristo. Así que, amigos, él llega a la cruz de Cristo y al
al arrepentirse delante de Jesús de sus pecados, la carga es quitada. Y dice el autor del Progreso del Peregrino que se le da una vestidura blanca, le quitan los andrajos en los que él andaba y lo visten de una ropa blanca, una nueva naturaleza. Le dan le ponen un sello en la frente de pertenencia de Jesucristo y le dan un rollo, un pergamino. Y le dicen, este pergamino lo tienes que guardar porque es tu entrada cuando llegues a la puerta de la ciudad celestial. Y va caminando el peregrino, pasa por muchas dificultades y llega a una empinada, a una cuesta que se llama la cuesta de la dificultad. Y va caminando con sus brazos y sus pies escalando esa cima. Y al llegar a la cima encuentra un lugar donde descansar. Mientras él, todo cansado, se refresca en ese lugar, el rollo se le cae mientras él dormía. De repente se levanta abruptamente y él sale de ese lugar y avanza un buen tramo, y en ese tramo se da cuenta que ha perdido el rollo, que lo traía aquí guardándolo en el regazo de su túnica. Él ha perdido ese rollo. Amigos, pásame la siguiente diapositiva, damos un paréntesis a Juan Bunyan y ya vamos a la conclusión de esta conferencia en Zoom. La conclusión es en el versículo número 5. Por tanto, dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La conclusión es la he dividido en 3 partes. Esta conclusión tiene 3 partes. La primera parte es un llamado al arrepentimiento. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresamos al peregrino. Seguimos leyendo el peregrino y dice que el peregrino, cuando ya había avanzado un buen tramo, encontró muchas dificultades en su camino y dijo, voy a leer el pergamino para darme más consuelo, más gozo. Buscó en su regazo, buscó entre su túnica y el pergamino no estaba. Y dice, ¿dónde se me cayó? Así que da la vuelta. La palabra arrepentimiento en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es dar vuelta en U. En el Nuevo Testamento es un cambio de la manera de pensar, como dice Romanos 12, 1 y 2. Pero Antiguo Testamento dice, arrepiéntete. El arrepentimiento no es un pesar nada más, sino es una vuelta en U. Entonces él regresa de su camino y se va lamentando diciendo, ¿por qué me dormí? ¿Por qué dejé que mis pecados, mi carne, mi flojera me ganaran? Entonces él regresa al lugar donde él estaba llorando muy triste, y mientras él buscaba donde se había quedado dormido, encontró el pergamino, y ahí se arrodilló a darle gracias a Dios por esa oportunidad nueva que le daba. Entonces, en esta conclusión de este pasaje, en el aspecto pastoral, Juan no solamente quiere darnos evidencias históricas, geográficas, arqueológicas, eclesiológicas, sino quiere darnos un cuidado pastoral a cada uno de nosotros. Que en medio de la situación que estamos viviendo podemos perdernos de vista de que el primer amor, más que un evento, que sí es un evento que nos enamora, pero recuerde que el enamoramiento es más hormonal, y cuando las hormonas se aplacan, uno camina más por convicción, por una decisión. Es una persona que se llama Jesús. Y es una convicción, es una decisión que debemos seguirle. No solamente es emocionante en un primer lugar, sino en las situaciones más difíciles podemos encontrarnos con Jesús. Entonces, pásame a la siguiente diapositiva. Es el llamado al arrepentimiento, a volver a Jesús. Apocalipsis, el centro del mensaje, sí es cristocéntrico, pero es arrepentimiento, es volver a Cristo cada día. Volvernos, dice, recuerda de dónde has caído
arrepiéntete y haz las primeras obras. Es la primera parte de la conclusión. La segunda parte, amigos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es una advertencia. O sea, Jesucristo primero nos dice arrepiéntete. Segundo lugar viene la advertencia. Si no te hubieras arrepentido, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué ocurrió con Éfeso? En la historia de Éfeso, en la cronología de Éfeso, encontramos que la iglesia se establece entre el año 52 y 55. Pero en el año 431, hay un dato histórico de Éfeso, se llevó el cuarto concilio ecuménico en esa ciudad. ¿Y sabe cuál fue el centro de la decisión de las iglesias en ese siglo V? María fue declarada Theotokos o Madre de Dios. Solo pasaron 100 años cuando llegaron los musulmanes a invadir y destruyeron Éfeso. ¿Qué dice ahí? Si no te hubieras arrepentido, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, los musulmanes avanzan entre el 654 y 655 después de Cristo. Los árabes destruyen la ciudad de Éfeso y por ende también destruyen a los cristianos que vivían en Éfeso. Y el día de hoy, como les dije en la evidencia arqueológica, si tú visitas Turquía, puedes ir a la ciudad de Éfeso y lo que vas a encontrar son ruinas. O sea que con Jesucristo nos habla del arrepentimiento, de caminar con Él. Pero si toda una comunidad se revela y no dice, si no te hubieras arrepentido, vendré a ti y quitaré tu candelero. Es muy duro lo que está diciendo Jesús. Yo creo que la iglesia de Jesucristo fue fiel por 500 años en esa área de Éfeso, de Turquía, pero cuando ellos hicieron un compromiso con el mundo y regresaron a una adoración velada de Diana, de Artemisa, lo que hizo Dios fue levantar a los musulmanes y destruirlos, sin miramientos, porque lo que quiere Dios es purificar a su pueblo, a su iglesia. Entonces la advertencia es real. Y la última parte de la conclusión, la tercera parte, pásame a la siguiente diapositiva, es una recompensa. Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Adán y Eva perdieron el acceso a este árbol de la vida. Los españoles, cuando llegaron a América, pensaron que encontrarían la fuente de la eterna juventud. Los alquimistas de la Edad Media buscaban la piedra filosofal, buscaban una cura para el envejecimiento, para vivir por siempre. Nunca leyeron Apocalipsis, que Jesús promete el árbol de la vida. El árbol de la vida fue negado, fueron vetados de ese árbol de la vida por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora dice, si tú vences, tendrás acceso a ese árbol de la vida. Y es interesante saber que la palabra árbol que se usa aquí es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para definir la cruz de Cristo, donde fue colgado Él. O sea, el acceso a esa cruz de Cristo, no solo como un instrumento de martirio, sino el acceso a la persona misma de Jesús, va a ser nuestra recompensa. Así que en conclusión, esta es la recompensa que Jesús nos dice. Al final, si tú vences a todas estos obstáculos, lo que vas a encontrar es que vamos a estar tú y yo cara a cara de nuevo. Vamos a reencontrarnos de nuevo cara a cara. Bien, pues hemos concluido esta reflexión. Hay algunas cosas que pudimos haber dicho acerca de las características de Éfeso, que tiene 10, es una iglesia de 10, una iglesia muy activa, pero había perdido el primer amor. Y el llamado de Dios ahora es a buscar de nuevo, a regresar a ese primer amor
que es Jesucristo mismo. Y pues vamos a la pregunta con la que podemos concluir el día de hoy para discutir con los grupos pequeños, y nuestro administrador, el pastor Samuel García, nos va a dar las instrucciones. Muy bien, la pregunta para todos nosotros es esta: ¿cómo podemos en esta cuarentena, con tanto tiempo libre, olvidarnos de nuestro primer amor, la persona de Cristo? ¿Qué tendrías que hacer para volverte a Él de manera práctica? Es una pregunta muy profunda y que es muy pertinente. Repito, ¿cómo podemos en esta cuarentena, con tanto tiempo libre, olvidarnos de nuestro primer amor, Cristo? ¿Qué tendrías que hacer para volverte a Él de manera práctica? Vamos a ir a los grupos pequeños. En este momento vamos a dejar un tiempo, si les parece bien, más de 5 minutos. Va a llegar un aviso cuando ya quede un minuto y voy a invitarlos a que todos participen, no tomen mucho tiempo para que todos puedan compartir y atender esta pregunta de reflexión. Así que